La presentación la va a hacer en inglés, en un inglés bastante razonable, aunque habla también un español bastante razonable, pero le pasa lo mismo que a mí con el inglés. Entonces, el soporte está en español y cualquier intervención que pudiera haber entiende español mejor que yo. Así que, y a continuación sí que abriríamos un turno más global para plantear las tres cuestiones, digo un poco también por cuestión de orden y de tiempo, y poder tener luego un rato para presentar brevemente los productos de capacitación y de formación que se diseñan, y luego tener un rato al menos para poder sugerir ideas, propuestas para qué hacer, cómo seguir con estos temas, estas cuestiones y estos productos. Así que Jan Aitken, que también colabora con la escuela en este y en otros proyectos, tiene la palabra. Gracias, Nacho. Good afternoon, everybody. Thank you for allowing me to speak in English. I will speak slowly and clearly. Happily, it is not even possible for me to speak English as fast as some of the people have spoken Spanish this morning. Okay, we're going on with the process for which the project has prepared a series of work plans. Jackie presented the Mecanismo de Coordinación en Salud, Julia, the Evaluación de Necesidades y Recursos de Salud, and Danielle has talked about the Paquete de Recursos. And now we're going to talk about the actual planning, finishing up the planning process. But it's important to realize, of course, that what I'm talking about is really bringing the needs assessment and some of the resources together to make the final plan, which then goes on to implementation. In this context of dealing with migrants, I think there are two main types of plans that we're talking about. The first are the planes de respuesta, and even within those ones, the response plans, we've got two main ones. One is the strategic plans, los planes estratégicos, and that's describing the whole big picture. And in most of the countries where we have been working, that big plan is more or less in place. In some countries, it's better than others. We're not really going to talk too much about that today. We're focusing much more on the plans that are necessary, the response plans that are intended to improve the services that are already there. So we will talk a bit about that. And then the second main type of plan are the contingency plans. And again, we will also talk a little bit about that. Okay, just a bit of revision, just to remind ourselves that we are dealing with very different situations. There is what we have called Scenario A. This is the arrival and transit situation. Nobody is staying very long, and all they want from the healthcare is some emergency care, and then they want to move on as quickly as they can. The real challenge for us, I think, comes in Scenario B, and we've got a number of different situations. I think a lot of the time we focus on the first two that are here.
the migrantes abandonados, people like in the camps on the Greek islands. They came expecting to move on, and then suddenly everything stopped. And they don't want to be there, and the Greeks don't want them to be there. Nobody wants them to be there, but they're there. And so they are now interested in getting whatever health care needs that they have to be met. And then there's the other group, which in many countries is rather similar, because the migrants are gathered in camps or in sort of concentrated accommodation. And in both of these situations, very often, there's some specific health services provided for the migrants. Now, in a number of other countries where we're dealing with the people who are seeking asylum, they've arrived in the country of destination and they're putting in their papers and they're waiting to get approval. They may be there 6-9 months. Now, in some cases, they're in special places, they live in special places, but in other countries, they're living amongst the general population. People have found empty houses or flats, or maybe there's a bigger group in a school that's no longer being used, but they're scattered throughout the whole country. And then after that, there are those that have got asylum, and they go off to the places where they're going to live and make a new life. And then, of course, there are the other people who don't get asylum or any sort of protected status, and they also are scattered all over the place. So for the first two groups, the stranded migrants, the people who are in camps, in some ways it's easy, and there's a special health service provided for them. It's easy for the providers, and it's fairly easy for the people who are wanting health services, because they're all in the same place. The difficulty is when everybody is scattered around the country, and everything is very new for the migrant, and for the people who are providing care, the migrants, often in just small numbers, are only a few. And they also find it difficult sometimes to know what to do to provide good health care for those people. Good. So we have the situation where in our mind, as we're doing the needs assessment, and as we go on to the plan, we have in our mind, we're going to provide primary health care with some necessary referrals. And here we have the now familiar list of components of primary health care that we need to think about. And I think it's important when we're talking about this whole process of assessment and planning, we don't necessarily have to do everything all together, all at one time. In fact, if what I'm hearing from this morning's discussion, it's complicated, and there are many different organizations who have got different ideas about how to do things, it may actually be much better to choose one piece of the problem. We'll say we're going to deal with maternal and child health, or we're going to try and deal with the difficult problem of mental health. But we're just going to focus on this one piece. Or we're going to say, let's try and improve the situation for interpreters. We've been trying little bits and pieces in different places. Maybe we can develop a better strategy for providing interpreters when they're needed. So there is the issue of making choices between the different problems that are there. This is the list of these barriers,
and the problems that prevent quality of care that Daniel presented to us. And we can again, as I say, make choices amongst those, perhaps just dealing with the interpretation piece. I think one of the important things is just to look at some general issues in terms of starting the plan. And the first one, of course, is actually making sure that you've got some approval for the whole process from the people at the top. Now, as we have already discussed this morning, the action is local. The problems are local. The action and the problems are specific to one place or the other. It was interesting when we were in Greece and talking with people since then to discover that while there are quite a few islands off the Turkish coast where the migrants are coming and they're in the hotspots, the camps, the situation is very different in each of those islands. The local politics is different. The local economy is different. And as a result, the way in which the people are either kept inside the hotspot all of the time, or maybe allowed out, or maybe it's the mothers and the children who are allowed out to go down to the beach, or everybody is allowed outside of the camp. The situation is very different. The providers of healthcare, the NGOs, some of them are very inexperienced, some of them are very experienced international NGOs. And the relationship with the local health services and the local government is different in each of these situations. So planning to be effective has to be able to focus down on a local specific situation, but still needs to have the approval of the people from the top, because they're the people who set the policies which provide the boundaries within which the people at the local level can make their plans and try to adapt the things to meet their needs. So that's one of the most important things. And then involving all of the key stakeholders. And again, this is so important. In several of the places that we have visited, we met the government people, but the NGOs weren't there. Or we met the government and the local government people, but the other people weren't there. And these are all contributing both to the services that are being provided, and they come with their different organizational cultures, and each contributes some good things and maybe some problems. And they can only solve those good things and those problems if they're all there together round the table. This is the discussion that we had with Jackie earlier on this morning. And then collect and use the valid information, quantitative and qualitative. I'm not going to go into that, but quite clearly, the plan that you can make is as good as the information that you have collected. You remember on some of the slides that Julia showed us from the assessment, other things needed or other information needed at the end of the assessment. And there are very often, you do an assessment and you realize there's still more information that we need. That information is very often information that the migrants themselves can only provide for you. And so it emphasizes the importance of being able to talk with the migrants in order to hear their perspective, provide information about what they believe, what they expect from health services, etc.
I think the planning cycle should be familiar to us all. But let's just spend a moment to think about that. And obviously we start off with identifying the gaps and the problems up on the top here. And again, the question is the needs assessment that you have done good enough? Have you collected all of the information that you really need? We then go on to then setting goals and objectives. And again, this brings in the first issue of priorities, because you may decide that there are lots of things that you would like to do, but you have a limited amount of time, a limited amount of resources, whether it be money or human people, to implement a plan. So you need to make choices again according to priorities. And the first way of talking about that is, what's the most important thing that we need to deal with? And how do we know what's important or not? Well, what are the consequences? What's the result if we do not fix this problem? If we don't fix the problem of translation, interpretation, what's the result? If we don't improve antenatal care, what's the result? If we don't have a screening program for all of the men over 30 for high blood pressure, what's the result? Short-term or long-term? That's the way we ask the question. What's the most important? What should be our priority? And from there we go to strategies and activities, and this is where something like the resource package that Danielle was describing for us is, I think, so useful. Addressing the problems of the barriers to access, the problems which make quality care difficult. That is, in fact, such a useful document, not only in giving examples of the sorts of barriers that people have talked about, but also providing a number of examples of the different ways in which people have tried to overcome those barriers. In other words, those are the strategies, some of the strategies and some of the activities that can be used to meet the problem of the barriers and the problems that you have already identified. And then they're put in order. You make a timetable. You have to decide who's responsible, who's going to be in charge of this particular thing, but also who are the other people who are involved in such an activity, because those also need to be involved. If you've got stakeholders who are not involved in developing the plan or implementing the plan, well, they're just going to sit over here very angry because they've been left out. They didn't come to the party, and they're either going to do something actively to prevent you improving things, or they're just going to sit at the side and not cooperate. So everybody has to be round the table to actually sort of be responsible for planning and implementing this. Again, resources and budget needed. This is the second stage of priority. The first one is, what's most important? What are the impacts if we don't change this? The second one is feasibility. How much is it going to cost? Do we have the human resources with the skills to actually be able to do this? Or are there other resources which we will need in order to implement this particular plan, which we're not going to be able to, or it's going to be very difficult to find? All right,
let's go back and find something that's a little cheaper and a little easier to implement so that we can actually have something that we achieve. So, resources and budget needed. Again, check the schedule, and then we can start implementing, and then afterwards monitoring what we've achieved. So again, a very quick revision of the plan of action, just some questions. The objectives and the strategies, do they address the real problems? We've got a needs assessment here. We've got some activities. Do these activities address the main problems that we've identified? Are the objectives, are they measurable? Do we know when we've achieved the objective? Have we set a date when we're going to do it by? Or is it just mañana? Again, strategies and activities, have we really thought about the issue of priorities? And then resources, are they available? Have we defined the activities well enough? Does everybody know exactly what happens? And we've decided that we need to design the training course before we invite the people to come to the training. I mean, silly, obvious things, just to get things in the right order. Okay, so that's the process for this response planning. We've got some problems there, we make some choices, and that's the process that we go through. The second type of thing that we're concerned with is the contingency planning. And this is a tool to anticipate and solve problems that haven't yet happened, but may possibly happen in the situation in the future occasion. And when they happen, they will need a rapid response. We will need to act quickly. And and there's a set of questions that we can ask ourselves in trying to make contingency plans. ¿Qué podría pasar? ¿Cuándo? ¿Por qué? We use our imagination. We think, well, what could happen? Maybe it's going to be a lot more migrants suddenly arriving. Maybe the problem is not just that they've arrived, but the accommodation that we have isn't big enough, or that we don't have the supplies of clothing and medicine and things that we need. So what could happen, when and why? And then again, what would be the impact? What would be the result of this? Not just for the migrants, but for the population of the community round and about. Because if we don't think about it, it will happen, and you'll have a little local political crisis. And the mayor will need to be on the telephone to Paloma and saying, Paloma, we've got a problem here. How are you going to fix it? And Paloma doesn't want to fix it. She just wished that some people down here had already made some contingency plans to be ready for when that arrived. And then how would the different parties work together? Do we plan some kind of coordination committee ahead of time that we know who will be on that committee? And then, of course, what resources would be required, and what can the different organizations that will be involved do to be better prepared? Just some fairly obvious sorts of things that need to be thought about. The whole issue of accommodation. You know, where will they go? What's the
What's the place for maybe a temporary camp? Are there some old institutions that could be modified, made ready, so that if there is a large number of new migrants, that could be used? Unused buildings. What about water and sanitation? What about the modifications that need to be done to buildings to ensure security and privacy for the migrants? Stockpiling of materials, bedding, personal and hygiene items, food, medicines, all of those sorts of things. And then the human resources. Where are they going to come from? We'll need some managers. We shall need some people, some health workers. We'll need some security people. We will need translators. Will they all just be volunteers? Or are we going to have to hire some people? Or do we borrow some people who are already working in the system and bring them across for a temporary situation? But that's only temporary, because they then have to go back where they came from, because their wives and children are there, or their husbands and children are there, in any case. So all of these are the sorts of things that need to be thought about. Here I've just made a list of some organizational issues which I think from the discussions that we've already had today will be familiar. Coordination again. I think one of the other things to recognize is that when there is a crisis of that sort, the military or the police come in to get everything organized, and they put up tents and they find bedding and they find some food, and then quite often, what about some healthcare? Healthcare sometimes gets left behind. People forget about it. So it needs to be very clearly on the list of things that need to be prepared for, and the health authorities need to be part of that response team. They're not always there. They need to be there to make sure that health concerns can be met. I think one of the other important things that is always complicated is when these crises arrive, when there's suddenly a whole lot of migrants arrive in a community, it has obviously an impact on the local community. When we were on the island of Kos, it was very interesting hearing about the story, because when the migrants first began to arrive on the beaches in Kos, it was just 3 kilometers from the Turkish coast, and they arrived and they didn't have everything, and there were lots of the people from the local community who were bringing food, who were bringing blankets. Many of them, of course, had been migrants from Turkey a few decades before. So they understood what it meant to be a migrant, and they wanted to help. But in 2015, the number of tourists who came to Kos was 20% less than the year before. And the economy of Kos is completely a tourist economy. Oh, said the town council, who also owned the hotels, or many of them did, this is not good. And so they've found the hot spot where most of these migrants are now staying, and they were kept right away from the beaches where we all go to have our summer vacations. A complicated local situation where people
naturally wanted to help, but their economy suffered. A solution needed to be found, and the need for communication with the local population was very important. There are many other, as you're all familiar with, of course, when people start talking about infectious diseases and all of these sorts of things. Most of the infectious disease problems actually happen in the hotspots rather than coming from outside. But there's a need, very important need for communication. So actually having people in place who are going to be responsible for communications is a very important part of the plan. So there we are. We make some plans. How do we test it? Well, obviously the best way of testing a contingency plan is to have a crisis. But we actually don't, we would prefer not to have the crisis. But lots of crises have happened. And there's a lot of experience, sometimes in other parts of the country and other parts of Europe, where the crises have happened, and those, for the most part, are well documented. Often their contingency plans can be seen. You can see what happened, what was needed. And you can read what was done, you can see what happened, and you can look at your own plan and say, okay, I think we've covered most of the things that we need to. And then the other thing is, which makes it a much more specific local one, is just to get a few people together with your contingency plan. And you've already asked the question, what might happen, and when and how, but you ask those questions again. You say, here's our plan, but what would happen if something else happened? Or what would happen if this bit of the plan didn't quite work? Have we got something else that we would do to fill that gap? So it's the what if type of questions that you can use just around a table to discuss and check the plan together. So just some final thoughts, really. We've talked about the transition from the crisis to the normal situation. And I think this is often quite difficult because everybody rushes together when the crisis happens. Central government says, okay, we'll create a state of emergency or whatever it is that they do to make sure that some extra resources and money are available. Everybody's concerned. You get the volunteers, the NGOs come in, and then after a while, the crisis settles down. Everything is under control. The newspapers are talking about the next wedding or the next crisis in Hollywood or whatever it is, and the situation is forgotten about. And that's when things become difficult, because you want some help, you want some people to make decisions, and they're too busy making decisions about other things. So I think one of the lessons learned is that when there is a crisis, think about what happens next, and if there are some decisions that need to be made, if there are some resources which need to be obtained for that next stage, make sure you get those decisions and resources while the newspapers are still talking about the crisis. So, thank you very much. So, if there's discussion, let it be in Spanish, and we've got my colleagues who will be able to manage that much better than I. Thank you. Gracias, Ian. Bueno, Ian, médico, ha trabajado durante muchos años en salud reproductiva y atención maternal infantil.
ha sido durante varios años también profesor en Harvard, pero ha estado trabajando en terreno desde Papua Nueva Guinea hasta varios países africanos, hasta últimamente durante varios años en Afganistán, hasta el año pasado que ya los médicos le han aconsejado no ir. Gracias. Ahora tenemos la fortuna de que vive en Granada con su esposa Rita Lisa, también colaboradora nuestra, y tenemos la suerte de poder estar con ellos. Simplemente decir que si alguien tiene interés en las presentaciones, las he agrupado todas en una carpeta que están en este ordenador y en 10 segundos se copian todas en un pendrive. Y ahora lo que creo que procede es abrir un turno de discusión en relación con lo que se planteaba esta mañana, bien por parte de Julia, Daniel, Ian, antes de pasar a ver los productos de finales de capacitación del proyecto. Así que si alguien... Para todo este debate es bueno. Tú cuando hablas de planes de contingencia, ¿lo hablas en las situaciones más o menos de crisis humanitarias? ¿O son planes de contingencia para otros, de otras situaciones que se pueden dar también en el sistema de salud regulado? Ahí. Te los pregunto en inglés. Hay que preguntarle en inglés. No, porque tiene Also contingency plans to the health system. Was that correct? Not sure. No, está bien, está bien. Ya eso lo traduje. I mean, yes, I mean, obviously the focus was contingency plans in terms of migrants and a crisis in maybe lots more migrants coming, but clearly that involves the whole health system as well. But principally we're focusing on the migrant situation. Digo esto porque la mayoría de cuando hubo el paso de cooperación, desarrollo, de muchos programas que podríamos estar en esta etapa, ¿no? De una etapa que se atendía a los refugiados, a los inmigrantes en el sistema de salud y que debido por programas aquí tránsito y muchos más aspectos que influyen en esto, pues se ha decidido también el sistema regulado, como debe de ser donde ha regulado el otro, ¿no? Y digo esto porque realmente tendríamos que pasarnos en muchas cosas cuando estamos hablando de esos planes de contingencias de atención humanitaria, pero que es que esos aspectos de crisis humanitaria, aunque vayamos al destino, porque siempre se asocia lo humanitario en el tránsito, me parece a mí, bueno, vosotros que lo habéis trabajado más, que se asocia siempre a la llegada al destino, aunque vayamos al destino hay planes de contingencia que para ser sostenibles, esos mínimos planes para llegar al arreglado van a ser necesarios. Me refería un poco que si tú estabas en esa línea, utilizar ahí los planes de contingencia pensando un poco, yendo más allá hacia la sostenibilidad. Maybe some others within the system would be the best people to respond to that. Would you like to take a little, or and I'll respond in a second. It's because I need to. Just Okay. 2 seconds. Right. Maybe take another question now. Okay, let's hear another question, but we will come back because I think this is a very important one. I'm sorry that Paloma has gone. Nabil. Bueno, yo que voy a hacer una observación sobre la última intervención, pero luego también voy a hablar un poco sobre lo que se ha planteado esta mañana. Empezando por la última intervención, me ha parecido muy, muy positiva, pero que he echado de menos, no sé si será por mi inglés, o sea, que muchas cosas que efectivamente se me han escapado, es que cuando se habla de plan de acción, de plan de contingencia, ¿dónde está el otro? La otra persona con la cual que queremos trabajar, ayudar, que lo echo de menos en el esquema, es decir, trabajar para los refugiados inmigrantes o trabajar con los inmigrantes y refugiados. En el esquema echo de menos esta parte, los otros, los que queremos trabajar con ellos, ¿no?
Entonces he echado de menos en los circulitos, en los 8 pasos, que me faltaba un escalón, porque claro, que si no nos quedamos planes de acción muy cerrados, muy endogámicos, para decirlo de alguna forma, y egocéntricos, ¿no? Entonces, ¿dónde está el modelo explicativo, por ejemplo, el modelo dialógico, dialogar con el otro? Porque nosotros podemos pensar de que tienen una necesidad y resulta que no la tienen. Y empezamos a planificar acciones y poner recursos sobre una necesidad que ellos no la viven. Y sobre todo, no hablo en el tema de llegada, sino cuando ya están asentados, ¿no? Entonces, claro, y a mí mi experiencia personal, trabajar con inmigrantes, cualquier plan está muy destinado al fracaso si no contamos con ellos. Si no contamos con su aportación. Por ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo de un programa que existe en Andalucía, es el programa de atención a la población inmigrante, en salud mental. En su elaboración hemos tardado 1 año y medio, precisamente, pero hemos recogido, a través de reuniones e intercambios, opiniones de asociaciones de inmigrantes, junto a ONGs, servicios sociales municipales, y ha sido durante ida y vuelta, borrador para arriba, borrador para abajo, hasta que se elaboró el plan y luego se implantó durante 1 año, recogiendo la satisfacción de los usuarios, si realmente les ha servido para algo o no les ha servido para algo lo que hemos elaborado. Entonces sí que he echado de menos en su exposición esta parte, el otro, ¿no? Realmente necesita lo que necesita. Si quieren me contesta, luego seguiré para plantear los otros. O sigo y termino, ¿vale? Y poniendo también el tema de la coordinación, que se habló esta mañana, otra vez echo de menos también el otro a la hora de coordinar, ¿no? Y simplemente el tema de coordinación, que sí me gustaría también tener en cuenta que tengamos la perspectiva geométrica, que digo yo, dimensional, pluridimensional. Es decir, tenemos que tener una especie de espacio, ¿no? Las 3 dimensiones de la geografía, y porque así podemos hablar, porque también en los esquemas la imagen influye, sobre todo influye también en nuestra percepción y en nuestra producción de ideas, ¿no? Cuando vemos sobre el papel imagen plana, y nuestra acción suele transformarse en una acción unidireccional, ¿no? Entonces es muy importante tener la perspectiva en red, pero dibujando la red en el espacio, o sea, algo digamos no solamente un plano, sino un plan pluridimensional. Y porque así podemos pensar de que el trabajo en red, porque para poder coordinar, o sea, tener una buena coordinación, no podemos perder de vista la perspectiva del trabajo en red. Trabajo en red en el sentido de que el otro es complementario, el otro es necesario, y sin la aportación del otro yo no puedo trabajar. Y además también la perspectiva de la diversidad y interculturalidad, pero no me estoy refiriendo solamente a la diversidad cultural de inmigrantes, refugiados de distintas culturas, sino también a la diversidad de recursos, y a la diversidad de respuestas. Porque claro, es que si no lo tenemos en cuenta esto, no tenemos la cultura de la de la interculturalidad y interdisciplinaridad, podemos fragmentar nuestra coordinación y nuestra acción que se ha planteado esta mañana. Porque si no, lo que luego se transforma en reinos de taifa, en negocios, en parcelas de poder, y esto es tuyo, esto es mío, y resulta nuestro objeto de trabajo está abandonado y olvidado, y nos estamos peleando entre nosotros, tuyo, mío, ¿no? Entonces, estas perspectivas sí que me gustaría que también insistir sobre ellas, ¿no? Y con respecto a salud mental, insisto, de que claro, que el tema, que sí que es verdad, podemos vender a los otros países, porque yo me estaba indagando y tal, y yo no he encontrado un programa, no por nada, o sea, que queda feo de que lo diga yo, pero un programa de atención a la población migrante de salud mental igual en nuestro entorno.
europeo, que quizás habrá que incorporar también experiencias. Digo porque esto en Andalucía a veces tenemos muy poco el espíritu de marketing, ¿no? Es decir, que si fueran catalanes o vascos eso estaría ya vendido, ¿no? Es verdad, y que tenemos aquí en Andalucía un poco este complejo. Y digo porque esto gente, una experta que vino en el programa de Arrival City, que está en Roquetas, en el municipio de Roquetas, que participa, y le explicamos el programa, y al mes nos contestó de que ella en sus indagaciones y sus búsquedas no ha encontrado un programa igual. Es decir, que tenemos una experiencia de programa que aportar, ¿no? Y además, no hay tendencia también cuando hablamos de salud mental y de migrantes y refugiados en patologizar. Pues no, por favor, porque claro, cuando yo oigo el síndrome de estrés postraumático me echo a temblar. No, las personas, que mi experiencia me dice, que estoy trabajando ahora con refugiados, incluso niños, que la capacidad resiliente la tienen a tope, que son capaces de afrontar y soportar y sobrevivir. Entonces, que no tengamos siempre en la mente de que pueden tener un trastorno, ¿no? Y sobre todo en la llegada, pues simplemente muchas veces sentido común. ¿Qué aplicaría yo en momentos de crisis a un español, a una población de españoles? Pues lo mismo lo aplicaría a los refugiados. Intervención en crisis, que la gente se desahogue, la gente hable, que prestarles nuestro apoyo, nuestro afecto, nuestra presencia. Y hablo del tema de salud mental, porque no todo es el llorar, es tan positivo y tan necesario como el reír. Entonces, dejarles llorar, acompañarles, acompasar nuestras actuaciones con sus necesidades. Y luego, los que están asentados, pues si tienen problema, pues ya la pedirán porque ya están asentados. Nuestra experiencia nos dice que los inmigrantes recurren a servicios de salud mental cuando están aquí, por ejemplo, en España, 2 años, 3 años. Antes no recurren a nuestros servicios, porque antes están pendientes de otra cosa y que bueno, pues van elaborando, van superando sus problemas, ¿no? Pero muy importante, ya me callo, porque si no... Gracias. Nabil emigró en su día de Siria, se refugió en Almería y ahí ha seguido trabajando de psiquiatra durante muchos años, hasta ahora que ya sigue de voluntario, ¿no? Por acá. Perdón, que tuve que salir un minuto cuando planteó la pregunta Pilar y le preguntaba a Ian con respecto a los planes de contingencia. A ver, así en breve, hay necesidad de planes de contingencia tanto para lo humanitario como para el enfoque más sistémico. Por supuesto, hay más, vamos a decir, receptividad y sensibilidad en muchos de los núcleos de los países a trazar un plan de contingencia para lo humanitario. Ejemplos recientes de donde hemos estado en Eslovaquia o en Bulgaria, claramente veían la importancia de contar con un plan de contingencia, porque veían que de 1.500 podían subir a 15.000 en poco tiempo y había que montar el dispositivo, sobre todo para la llegada, para el traslado, para la atención inicial. Pero la realidad es que si uno ve la situación de Grecia, hay una necesidad del plan de contingencia para lo humanitario, pero también para canalizar adecuadamente el flujo de población a los sistemas sanitarios y para que la respuesta de los sistemas sanitarios no sea solo ahí va más, a ver hasta dónde puedes, sino una base para el reforzamiento sobre la base de la demanda real. Entonces, ese hay que trabajarlo más. Hay poca cultura de plan de contingencia para una situación, vamos a decir, regular de atención de los sistemas. Y yo creo que eso es muy importante promoverlo y lo hemos tratado de poner en el documento de los lineamientos, pero yo creo que necesita ser reforzado y enfatizado. Decía esto yo porque realmente ha habido momentos en que, con más, bueno, si se llega bien, digo, hablo un poco, por no estar tanto al paseo te vas a marear. Ah, es por la transmisión, perdón, digo, te vas a marear. Que yo decía que a veces ha habido, en muchos momentos, sistema de salud. Y me ha extrañado no encontrar esa palabra,
Digo, porque contingencia es un poco que sería el strengthening, el fortalecimiento de los servicios de salud. Y hay momentos en que se puede plantear para el sistema de salud un fortalecimiento en la atención a estos, como cuando ha sido un fortalecimiento en la atención a crisis humanitarias, un fortalecimiento en el tema de las enfermedades infecciosas. Entonces, que yo creo que no vendría mal añadir, o de alguna manera, no solo, es que el plan de contingencia parece algo más hecho, parece más ayuda. Hace falta esto. Y sin embargo, un fortalecimiento del sistema de salud en ciertas áreas parece que vaya más con más compromiso y más acción. Yo me refería un poco a eso. Perdón, rápidamente. Sí, en el documento sí hay mención a fortalecimiento. Será que en las clases. Entonces, la otra cosa es que el plan de contingencia se visualiza como un plan para fortalecer el servicio, no solo para una ayuda coyuntural. Pero es un tema que es importante explicitar más. Explicitarlo un poquito más. Yo no lo he encontrado. No en las clases. En las clases, sí estaban en los paquetes, estaban, pero no en las clases. A ver, yo por hacer algunos comentarios a las cosas que hemos oído esta mañana sobre todo, ¿no? Y un poco abundando en lo que decía Nabil, yo he echado un poquito de menos preguntar a las personas, ¿no? Y que haya herramientas que favorezcan la participación de las personas en esos kits que habéis montado, ¿no? Cuando ni siquiera para hablar de barreras de acceso, ¿quién sabe más de barreras de acceso que las personas que no acceden? Porque lo que te dice el profesional es lo que él imagina, pero él no se ha enfrentado nunca a una barrera de acceso real. En los grupos focales se invitaba a representantes de asociaciones y a personas. Vale, yo quiero decir que me parece importante, y sobre todo me parece importante que se, de alguna forma, a ver, la participación siempre es una cosa muy complicada, ¿vale? Pero si no la fomenta, entonces sí que no va a existir. Si ni siquiera la nombras, que en ningún momento he oído la palabra participación, pues entonces sí que no va a pasar. Pero, y además hay una excusa, o sea, en el primer momento, en el momento de la llegada, en el momento de la emergencia, no da tiempo. ¿Cómo que no da tiempo? Sí da tiempo, si quieres. Es decir, lo que estaba pasando en las islas griegas, nunca se les preguntó a la gente que estaba en las colas cómo pensarían que las cosas se podían organizar mejor. Nunca. O si estaban contentos de estar esperando 48 horas a recibir, fuera de la barrera, a recibir tal. Pero luego ya en situaciones de tránsito o de asentamiento, me parece que hay que insistir extraordinariamente en el necesario protagonismo que la población tiene que tener en esos procesos. Y lo he oído poco a lo largo del día de hoy, esas palabras, protagonismo, participación, ¿sabes? Lo he oído poco y os lo quería comentar por si es posible de alguna forma incorporar, porque he oído mucho de planificación, de herramientas además, bueno, bastante conocidas, no me parece la mayoría de ellas, ¿no? Y me parece que es interesante recordarlas de vez en cuando para que la gente, pero también me parece que es importante recordar esa parte que suele ser, esa junto con la evaluación son de las más olvidaditas, ¿no? Ahí, ¿no? Que se quedan así siempre como para la mejora, ¿no? En este caso, yo creo que a lo largo de toda esta crisis, no me voy a alargar mucho más, pero se ha contado muy poco con la población. Y en el caso concreto de las grandes personas que huían de Oriente Medio y que muchos de ellos eran profesionales, que muchos de ellos hablaban varios idiomas, no se ha contado con ellos en ningún momento, para nada, ni para hacer de intérpretes, ni para hacer de mediadores, ni para hacer de profesionales, en ningún caso. Quiero decir, era como si hubiera venido una masa de termitas, no una masa de personas. Quiero decir, no hemos hecho el esfuerzo de ver qué recursos tenían ellos por sí mismos que pudieran también aportar al proceso como activos, ¿vale? En términos de salud estás diciendo que en otros términos sí que se ha... De hecho, las entidades contratan a personas que han pasado por la acogida como solicitantes de protección internacional, la obtienen o no, y bueno, las contratan, pero no las contratan pensando, oh, qué buenos somos, sino porque son profesionales que por lo que sea sirven como ayudas profesionales. No son ayudas para nada, simplemente como cualquier tipo de profesional.
y se ha hecho diagnósticos participativos por parte de ACNUR y los centros de acogida a refugiados para ver cómo se mejora el reasentamiento, por ejemplo, concretamente el reasentamiento. Sí que se hacen diagnósticos, no en el nivel, no al nivel al que sería óptimo seguramente, pero sí se intenta hacer evaluaciones 360 con las personas que están acogidas. Yo no digo que no se haga. En términos de hecho, de yo he dirigido un estudio el año pasado precisamente en CEA. Quiero decir que no es que no se hagan, digo que hoy, en el día de hoy, en el tema de salud, no lo he oído. Es cierto que hoy se ha oído poco, también es cierto que en lo escrito está más hecho constar de lo que se ha dicho y sobre todo, no, lo digo también porque es cierto. Y en el apartado de evaluación de necesidades que Julia ha presentado brevemente hay un capítulo amplio en el documento que encima lo hemos incorporado ahí, en el cual sí se recoge esto como una necesidad. Para establecer necesidades hay que contar con los necesitados, ¿no? Así de obvio y de sencillo, con lo cual está más reflejado en los escritos y en los documentos y en las guías que en lo que hoy ha podido quedar trasladado aquí. Pero, vamos, sí, quería Pilar y Daniel. Sí, dejamos a Pilar un momento y Daniel. La pregunta, ¿a qué te referías? ¿En el lugar de tránsito y eso, o destino ya, en España, o en los lugares de tránsito? En todas partes, en todas partes. Porque en el destino sí que los escritos hay, en lo que está menos es en el tránsito y en la salida. No, yo... bueno, aunque estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que se han dicho aquí, pero yo quería hacer una aportación quizá en las herramientas, ¿no? Que un poco que pudiera servir, que a mí se me ha ocurrido, porque una de las cosas que vemos cuando trabajamos con población migrante es que muchos de los factores que tienen a su alrededor son factores socioeconómicos, laborales, relacionales, ¿no? O sea, y que los problemas de salud que presentan, pues que... luego la solución no pasa solamente por medicalizarlo ni por hacer una atención sanitaria, sino que necesitan después un soporte social y un apoyo. Bien. Entonces, se me ha ocurrido que, puesto que en esta escuela además tenemos el modelo de activos en salud, que es un modelo potente, se podía hacer un kit 5 de herramientas que fuera con simplemente el apoyo metodológico de cómo es la metodología de trabajar con activos en salud, y que sirviera de base para que cada entidad, llámale local, regional, como quiera, pudiera elaborar su mapa de recursos de activos, incluidos los recursos, de forma que los profesionales sanitarios pudieran prescribir en algún momento esos activos sociales para el apoyo, ¿no? Nos encontramos, no sé, yo por ejemplo tengo una necesidad con mujeres migrantes que están solas, que se quedan embarazadas, que no tienen ningún soporte familiar y que estaría bien, estamos ahora mismo trabajando, intentando montar un colectivo de mujeres que apoyen a mujeres en esa situación, ¿no? Y eso es un activo que está ahí y que estaría bien que identificaran en la sociedad, sobre todo cuanto más local mejor, esos activos, y que a lo mejor se podría recomendar incluir un kit quinto de activos, ¿no? Donde estuviera todo, desde los recursos sociales hasta los recursos, lo que la ONG, las asociaciones aportan, etcétera, ¿no? Miles de historias para el retorno, ¿no? Que muchas veces los profesionales ni saben que existe el tema del retorno y están ahí con una persona en una situación fatal, que puede, en el caso de un refugiado a lo mejor el retorno es más difícil, pero en un migrante sí, pero en migrantes sí, y los profesionales eso lo desconocen, ¿no? Porque no está dentro de la guía de práctica clínica. La vida casi nunca está dentro de la guía de práctica clínica. En realidad la intervención que voy a hacer ahora está un poco referida a los dos comentarios, al tema de la participación y al tema de los activos sociales. Primero, ya Nacho lo dijo, pero dejadme reiterarlo un poco. Vais a encontrar más en los documentos que lo que habéis escuchado hoy aquí. Porque, por ejemplo, el Resource Package que presenté, en varios de los temas de las soluciones a las barreras identificadas a través de la revisión de literatura y de los focus groups, identifica elementos de activos sociales.
Entonces, yo creo que hay que ponerlo más de relevancia y darle más énfasis en la presentación, pero yo coincido completamente en que buena parte de lo que el dispositivo de respuesta sanitaria tiene que hacer es no solo curar enfermedad, sino abrir la puerta a posibles formas de solución de una problemática sociosanitaria que la gente tiene. Entonces, me parece que eso es muy buena sugerencia para enfatizarlo más, si bien hay cosas. Yo os invitaría a mirar un poco el repertorio que está en ese paquete. El tema de la participación, bueno, es un poco lo mismo y a lo mejor ha faltado enfatizar, pero hay dos reflexiones que me gustaría hacer. Este siempre ha sido un tema continuamente presente y debatido en toda la discusión de la respuesta humanitaria, al punto que en los últimos años se ha discutido mucho qué valor tienen las evaluaciones en tiempo real o las evaluaciones de intervenciones humanitarias si no le preguntan a los beneficiarios, si no escuchan la voz de aquellos a las que van dirigidas. Y vamos, aquellos de vosotros que habéis trabajado en lo humanitario, al NAP, todos los marcos de evaluación, tienden a ser muy formales y tecnocráticos, de tantos recursos que producen, tantas cosas, cuántos resultados, pero no necesariamente la voz del que lo tiene que recibir. Yo creo que hay una construcción muy grande que hacer en lo humanitario, en la rendición de cuentas de la cooperación al desarrollo. El debate de hoy es cómo amplificar la rendición de cuentas con la voz del beneficiario. Entonces, en el campo de refugiados y migrantes también está presente eso, y yo creo que hay que seguirlo reivindicando. Yo pienso que tanto en la guía de diagnóstico de necesidades como en la de coordinación se hace referencia a la participación de los beneficiarios de las asociaciones de migrantes, de escuchar la voz. A lo mejor no lo dijimos mucho acá, pero vale. Yo tomo el punto de que hay que enfatizarlo más en las presentaciones. Pero hay otra dimensión, además de que eso es un tema común hoy a todas las intervenciones humanitarias de cooperación al desarrollo o de migración, y es que muchos de los gobiernos y muchas de las poblaciones en Europa hoy, especialmente con este surgimiento de la xenofobia y el nuevo populismo y la actitud de que son los otros que vienen a desplazarnos a nosotros, tienen serias resistencias a dar voz al beneficiario, más que lo que sería la voz de un ciudadano en la participación en los servicios sanitarios. Aquí estamos hablando de verdaderamente el otro ajeno, según la percepción social y política, y eso desata más dificultad, desata más alergia incluso. No estoy diciendo que no sea absolutamente crítico, es solo tomarlo en cuenta porque se va a contracorriente. Hoy en muchos de los países hablar de dar la voz a este sector de población es casi una confrontación. Entonces hay que navegar hábilmente en eso, pero eso no quiere decir no escuchar la voz, que tiene que estar ahí y que tiene que estar informando. Ya Ainhoa lo dijo, en los grupos focales sí que hubo participaciones de asociaciones de migrantes o de beneficiarios. A lo mejor no en la magnitud que sería deseable, pero sí algo ha habido, ¿no? Pero son dos cosas muy buenas a resaltar a futuro en algunas de las énfasis que se pongan, ¿no? Sí. Yo quería plantear algo sobre la planificación a más largo plazo, porque planes de contingencia quizás no tenemos mucha experiencia, vamos a decir, porque no hemos tenido crisis parecidas, pero es a corto plazo. Y la integración de la salud de los migrantes en el sistema de salud pública nacional es algo bastante difícil. Entonces, yo estaba pensando en algo que me contaron en Grecia, porque en Grecia tienen escasez de recursos humanos, de profesionales de salud, en Bulgaria también, porque migraron a los países ricos de Europa. Entonces, antes de la crisis ya tenían una escasez de recursos de profesionales de la salud.
con la crisis de migrantes, Grecia tenía que buscar profesionales de la salud. Y aunque recibieron recursos, no se pueden hacer recursos humanos en su cueva, ¿no? Y estaban pensando, por ejemplo, a reclutar profesionales jubilados, que es una buena idea para tener otra gente. Pero la ley no autorizaba el reclutamiento de profesionales de salud jubilados. Y yo lo cuento porque debemos pensar a largo plazo, a soluciones a largo plazo que son costo efectivas y que necesitan cosas como cambio de ley. Y eso no se cambia en una semana, ¿no? La otra cosa es la necesidad, porque sí se necesita dar voz a todos los participantes. Es el principio de un plan estratégico. Si la gente que van a beneficiar no participan, no funciona, es por definición. Pero debemos obtener información adicional, y yo estoy pensando en el costo, porque los políticos que son más de la derecha ahora, más populistas, debemos tener argumentos financieros. ¿Cuál es el costo si no hacemos lo que dijo Ian? ¿Cuál es el impacto si no hacemos eso? Pero necesitamos datos. No es con el corazón que podemos ir a hablar con los políticos, porque ellos quieren datos. Así que quizás es algo también a largo plazo que debemos buscar plazos para la investigación, para obtener esos tipos de datos. El costo de la salud de un refugiado si no se hace, por ejemplo, intervención preventiva en salud mental con los niños que fueron traumatizados, que viven con padres traumatizados, etc. Can I just first say thank you to Nabil for emphasizing, as he did, the importance of talking with the migrants themselves, and then to apologize if we did not make that clear enough. As Daniel has said, actually that has been there. I just want to add a few words to say it really is important to have contributions from different groups of people. The primary healthcare doctor has some migrants come to his clinic, and he's got a problem. He may have quite a few problems. Yes, it's difficult to communicate. But the obstetrician is trying to persuade these migrant women, pregnant migrant women, to come regularly for antenatal care. But they don't understand that, because where they come from, you might go to see the doctor when you're pregnant just to check that everything's okay, or if you've got a problem. So, maybe 90% of the women in Syria or Afghanistan will go to the antenatal clinic once. How many of them go 4 times during the pregnancy? Maybe 25 or 30? And they're all in the city, well-educated women. There's a different set of educations. The doctor's got a problem. Why don't these women come for antenatal care? It's different expectations on the part of the migrants, different experiences of health care.
different understanding of health and disease. And for the primary care doctor who has never had a chance to meet these sorts of people before, this is a puzzle. He doesn't understand. I think this is, Nabil sort of mentioned, I think somebody mentioned the university. I think the other group to mention are the NGOs or the social workers who are working with the migrant community. Because while this rather frightened young woman who comes to see the doctor is going to say as little as possible to the doctor because he's a bit frightening and he's got that white coat and she just wants to get out as quickly as possible, she probably spends quite a lot of time with the social worker or some of the people from the NGOs, and she talks about her problems to them. The NGOs, the social workers, have a lot of insight into the difficulties and the understanding of the migrants. They can do some cultural translation. So I think it's important not just to have the professionals talking with the people from the community. I think there are other people like the NGOs, the social workers, academics from the university who can all contribute to pieces of making the situation understandable. Because the ideas, the cultural basis for a lot of these things can be very different and do need some real cultural translation. Thank you. Entonces, si os parece, pasamos al punto quinto. Olga Leralta y Ainhoa Ruiz han abreviado la presentación y no nos preocupemos porque acabaremos puntuales. ¿Dónde lo...? Aquí, ¿no? Es en Andalucía. Vamos a intentar ir muy ligeritas porque nos ha tocado aligerar. Aquí, ¿verdad? De las personas que estamos aquí, ¿quién ha hecho el curso? Pilar. Pilar. Y ya, ¿no? Hemos hecho un casting. Eres la representante de los alumnos, eres la delegada de alumnos. Tenía otra compañera Inmaculada que hubiera sido muy buena. Bueno, lo que os vamos a presentar es la estrategia de formación que se diseñó para el paquete número 5 del proyecto. Bueno, en el equipo... A ver, un momento, que me aclare. Aquí. Ya. En el equipo de la escuela que trabajó en organizar este paquete estamos todas estas personas. No voy a entrar a detallar. Como decía Nacho esta mañana, hemos sido un equipo bastante amplio porque el trabajo la verdad que lo requería. El proyecto ya sabéis que se desarrollaba en un año y bueno, pues ha habido que implicar mucha implicación personal, que también lo comentaba Daniel esta mañana. Y un equipo de soporte, aparte de, digamos, el tema técnico, que sin el cual es imposible, ¿no? Sin alguien que monta las plataformas, sin alguien que hace de secretaria los cursos, ese trabajo no sale adelante, ¿no? Bueno, la estrategia de formación del proyecto, aquí está un poco resumida. Parte de identificar necesidades formativas, pasamos a partir de ello a definir una estrategia de formación, a desarrollar los contenidos de los materiales formativos. Se celebraron 2 talleres sobre cómo implementar y adaptar el paquete formativo. Desarrollamos el curso de formación online, el curso piloto, que acaba de terminar el día 30 de noviembre.
Y ahora mismo estamos en plena fase de evaluación del curso, de elaboración de las recomendaciones para la adaptación a contextos nacionales, regionales y locales, puesto que el curso nunca se diseñó para implementarse tal cual. Y finalmente, la última etapa, esperemos que sea la implementación de la estrategia de formación, que será ya a partir del año que viene. Bueno, la identificación de las necesidades formativas partió de analizar y evaluar proyectos anteriores en los cuales habíamos estado implicados, en algunos de ellos la propia escuela, como fue el proyecto europeo MEMTP. Otro proyecto europeo MEMTP era un proyecto destinado a elaborar paquetes formativos para profesionales que estaban en primera línea de la atención a personas migrantes y minorías étnicas. Ese proyecto finalizó este año. El proyecto C2M era un proyecto destinado a incluir en el currículum de la formación académica reglada de profesionales sanitarios, pregrado, temas de diversidad cultural y bueno, todo este enfoque de los sistemas sensibles a las necesidades y basados en la atención al paciente, en fin. Luego Equihealth, que igual era ha sido un proyecto mucho más macro, donde se han analizado pues las fronteras, cómo llegaba la gente, dónde se les atendía, la atención sanitaria. También la escuela participó en el trabajo de campo de la frontera sur. Y bueno, el resto de paquetes de trabajo y de productos que desarrollaba el SHK-PAC, que están ahí resumidos, pero es lo que hemos estado viendo a lo largo de todo el día, ¿no? Entonces, a partir de esa identificación de necesidades formativas, pues proponemos una estrategia de formación cuyo objetivo, está ahí explicitado, es atender las necesidades específicas de los servicios sanitarios en los países de la Unión Europea para mejorar el acceso y la calidad de los servicios de salud que atienden a personas migrantes, prestando especial atención a las personas refugiadas. Bueno, no sé si más adelante hablamos de que, claro, de que todas las personas, todos los miembros del consorcio han participado en la elaboración de todos los materiales del curso, por supuesto, ¿no? O sea, eso yo no sé si después lo diremos otra vez, pero que todas las personas que están aquí hemos participado en este curso. Una de las novedades que tenía este curso, y esto viene del aprendizaje que tenemos de anteriores proyectos de formación dirigidos a profesionales que atienden a personas migrantes, ¿no? O minorías étnicas, y en este caso, en el caso más concreto de las personas refugiadas, era que para poder cambiar la orientación de los servicios de salud a ser servicios de salud sensibles a la diversidad, era importante no solo formar a profesionales sanitarios de primera línea, sino también a aquellos responsables o a aquellas personas que se dedican a la gestión de los servicios y también al personal administrativo que está en la primera entrada de los servicios o de los lugares donde acuden las personas, en este caso las personas refugiadas, ¿no? O solicitantes de asilo. Entonces, los grupos destinatarios, como veis, pues era amplio, y además de estos tres grupos, en el curso piloto también hemos tenido otro grupo que le hemos llamado como otros, en el que han participado también con nosotros pues personas que estaban, o profesores de diferentes universidades que han participado con nosotros en algún taller, o por ejemplo un alumno que hemos tenido aquí teniendo una estancia, bueno, diferente gente, porque nos interesaba mucho tener feedback del curso de diferentes perfiles. El enfoque pedagógico que hemos utilizado es que el equipo tutoriza, o sea, la tutorización del equipo es ofrecer contenidos de aprendizaje, ofrecer tareas y ofrecer como objetivos o metas, ¿no? Y el alumnado es el que desarrolla las tareas, que un poco aunque nosotros marcábamos unos tiempos, pero el que un poco se administra, ¿no? Se autoadministra elaborando las diferentes tareas que tienen los diferentes módulos o unidades. Este modelo está basado en el Task Specific Online de Comey and Stephenson y, bueno, un poco nos basamos en este modelo pedagógico. Se prioriza también mucho el aprendizaje a través de foros
de discusión el aprendizaje colaborativo, pues tanto entre alumnos, entre los propios alumnos, como de los alumnos con las personas que tutorizan los diferentes módulos. Y por lo tanto, bueno, como veis, los tutores, ¿qué hacen? Pues establecen objetivos, contenidos, tareas y facilitan la retroalimentación, y el alumnado retroalimenta todos los contenidos y también nos ayuda a incorporar como la adaptación, ¿no? Nos ayuda también a ver dónde es más importante hacer un énfasis en la adaptación de los contenidos o en otro. Entonces, al final de la formación, nosotros lo que pretendíamos era que las personas que realizaban la formación fueran capaces de realizar evaluaciones de salud pública y de sistemas de salud que tenían relación, pues eso, ¿no?, con nuestro objeto, que era el impacto de los flujos migratorios, e identificar la respuesta que necesitaban los sistemas de salud. Como ahora diremos más adelante en los contenidos, veréis que todos los paquetes de trabajo que hoy se han comentado aquí, todos ellos están incorporados, ¿no?, a los contenidos. También las personas que reciben la formación pues tendrían que ser en diferente grado de perfil, capaces de implementar las herramientas para atender las necesidades de salud de las personas refugiadas, solicitantes de asilo y también otras personas migrantes, ¿no?, en general. Reconocer los recursos disponibles, ¿no?, que hablábamos antes de, por ejemplo, pues poder incorporar eso, los activos, o incorporar qué recursos hay en el entorno para mejorar el acceso a la atención sanitaria, y también a las intervenciones de salud pública que haya, tanto en sus territorios como en sus sistemas de salud. Y, por último, aumentar las competencias para proporcionar una atención sanitaria sensible a personas migrantes. Entonces, como veréis ahora, el contenido de este curso estaba compuesto de 5 módulos. Es un contenido muy extenso que lo hemos tratado de implementar en 30 horas, en 5 semanas, pero que era, vamos, y Pilar nos puede luego decir su experiencia de primera persona, pero vamos, ha sido una cantidad ingente de contenidos, de tareas y tal, pero aún así hemos tenido unos alumnos y alumnas privilegiadas que nos han seguido la marcha bastante, ¿no? Entonces, en el primer módulo se hablaba de políticas de salud para las personas refugiadas y migrantes, haciendo un poco así de, ¿no?, como en la contextualización de dónde se encontraban las personas. En el módulo 2, el fortalecimiento de la capacidad institucional para organizar la respuesta sanitaria, que es todos estos paquetes de trabajo, ¿no?, como os he dicho. En el módulo 3, el desarrollo de los sistemas de salud sensibles a personas migrantes, que en eso, bueno, pues los diferentes enfoques, ¿no?, de determinantes sociales, de promoción de la salud, de prevención de la enfermedad, etcétera. En el cuarto, hemos hablado de vulnerabilidades, ¿no?, de situaciones vulnerables, en la que se encuentran pues los diferentes grupos con los que hemos trabajado, que sería la infancia y menores no acompañados, pues la violencia de género y el acoso por motivos de orientación sexual y identidad de género, como antes hemos dicho, pues que no solo la gente viene de las guerras, ¿no? Entonces, bueno, intentando un poco eso, pues contemplar toda esa diversidad de personas que tienen una situación diferente o que ellos mismos tienen un perfil distinto. Y por último, un quinto módulo que no era obligatorio para todos los perfiles, ¿no?, sino que lo hemos puesto como obligatorio solo para profesionales sanitarios, que eran problemas específicos de salud, que se priorizaron algunos, no se podían priorizar todos, pero... Bueno, y dentro de cada unidad didáctica lo que hemos diseñado y desarrollado, un grupo, como decía Ainhoa, muy amplio de autores. Aquí han intervenido en torno a 19 personas, de miembros de todo el consorcio, con lo cual ha habido gente de Dinamarca, de Holanda, de Italia, que no se me olvide nadie, de Bélgica, que ha sido muy importante también, y luego aparte, por supuesto, los consultores que habían participado en el desarrollo de los anteriores paquetes. Y lo que tenía cada unidad didáctica era una presentación de contenidos, actividades de aprendizaje diseñadas, estamos hablando de un entorno virtual, porque no es lo mismo la formación presencial que la formación a distancia, y ahí había que adecuar mucho las actividades de aprendizaje, ¿no? Y luego incluíamos un paquete de lecturas recomendadas y contenidos adicionales, porque algo que
que queremos, o sea, que hay que dejar muy claro desde el principio es que no se pretende la adaptación, ¿no? Lo que decíamos antes de el curso tal cual en ningún sitio, es un curso que ofrece muchísimos contenidos y muchísimas actividades para que en cada sitio se escoja y se adapte lo que interese, ¿no? Por eso hay también contenidos adicionales, actividades adicionales, haciendo mucho hincapié en el material audiovisual, porque en el entorno virtual es muy necesario el tema audiovisual para que no sea tan arduo, ¿no? el contenido. Y luego las actividades complementarias, como decía, queremos que se adapten al perfil del alumnado y a sus necesidades. Y en la guía del alumnado pues contenía los objetivos, una breve descripción de las actividades, la planificación del trabajo, porque como hemos dicho, la metodología es un poco que cada alumno se organiza, pero con la estimación del tiempo de dedicación para que se pueda hacer esa planificación cada uno, ¿no? Y las lecturas recomendadas. Luego desarrollamos 2 talleres, uno en Italia en junio y otro en Granada en septiembre, para la implementación y adaptación de este paquete formativo, talleres en los cuales se pedía se recogió las aportaciones de las personas que participaron, que tenían un perfil también bastante heterogéneo, había bastante gente de diferentes países y de diferentes niveles, de la administración central, local, profesionales de salud, gestores. Y bueno, el taller de junio en Italia, que lo que se trataba de debatir sobre cómo mejorar el acceso a la atención a la salud y el desarrollo de la capacidad de los Estados miembros en el contexto de presión migratoria en el que estábamos, pues estuvimos hablando de cómo fortalecer esa formación en los países para que implementen actividades formativas dirigidas a profesionales de la salud, bueno, con el objetivo de desarrollar competencias interculturales, entender el modelo de sistemas sensibles a la diversidad y el respeto de los derechos humanos y la dignidad de las personas, ¿no? Ese fue uno de los talleres. El siguiente, que fue en Granada en septiembre, donde ya estuvimos presentando la estrategia de formación y el estado en el que estaba el diseño y desarrollo del curso piloto, ¿no? Ahí lo que estuvimos viendo estuvimos debatiendo sobre la estrategia de formación, sobre la viabilidad de la estrategia, los posibles enfoques para aplicarla a nivel nacional. Y luego estuvimos hablando de cómo se podían adaptar los materiales y de qué pensaba cada país, y dentro de cada país cada estructura territorial y profesional, que eran las necesidades formativas y cómo tendrían que implementar este paquete formativo, ¿no? Y luego, bueno, pues ya entramos de lleno a final de octubre, empezó del 20 de octubre al 30 de noviembre, hemos estado desarrollándose el curso online, ¿no?, de formación. Como os decía, los objetivos eran pilotar contenidos formativos y el enfoque pedagógico, no el curso como tal, en ese formato tal cual, con un grupo de profesionales de las 3 audiencias a las que ha explicado Ainhoa, a las que iba dirigido la formación, pero también incluimos a profesionales expertos en temas de migración y de asilo y refugio, porque queríamos evaluar esos contenidos y esa metodología de una manera pues muy exhaustiva. Tenemos ahora muchísimos cuestionarios para analizar y muchos datos para analizar que nos van a ayudar, como dice aquí, a orientar a las autoridades, tanto de ámbito estatal como regional y local, que deseen adaptar este paquete formativo a su contexto, pues vamos a poder darles indicaciones de por dónde se puede implementar el curso. Bueno, el curso está un poco ya contado, ¿no? Bueno, el curso ha estado en una plataforma online de Moodle, bueno, para los que conozcáis un poco así cómo funciona el Moodle online. Ha tenido entonces 3 itinerarios formativos, es decir,
las personas que eran como los responsables o gestores sanitarios tenían un itinerario, los profesionales sanitarios tenían otro y las personas de administración tenían otro, ¿no? Dentro de esas personas de primera línea es donde hemos metido al resto de profesionales, ¿no? Básicamente. Empezaron casi 100 personas, ¿no? Alrededor de 100 personas la formación. Claro, no todo el mundo ha finalizado la formación, pero nosotros vamos a analizar ahora todo el feedback y todo lo que han hecho las personas, independientemente de... Hombre, daremos datos de cuánta gente ha finalizado y analizaremos por qué la gente continúa o no continúa, pero de todas maneras que todo el feedback que hayan dado durante todo el curso es interesante para la evaluación. Lo que comentaba Olga de que nosotros no íbamos a pilotar el curso tal cual, significa que ese curso realmente tiene mucho más de 30 horas. Nosotros lo que estábamos pilotando eran los contenidos, los materiales, ¿vale? Además sería un poco incoherente decir, pues este curso para todos cuando estamos hablando de diversidad, ¿no? Cuando estamos hablando de necesidad de adaptación o sensibilidad, sería un poco incoherente decir esto para todos. Entonces, esos materiales que ahora estamos testando, nosotros tendríamos que ahora afinar mucho y decirle a la gente más o menos, o no decirle, sino darle un poco de pistas sobre en cuáles lugares o qué tipos de actividades o qué cosas sería conveniente adaptar en cada contexto, ¿no? Cada contexto más local. Además, los contextos pueden ser muy diferentes porque se puede hacer una formación a nivel estatal, se puede hacer una formación a nivel de comunidad autónoma, se puede hacer una formación a nivel local. Entonces, para un perfil, para otro. Claro, para los diferentes perfiles, entonces, bueno, que requiere mucho. Esta es la plataforma, que os íbamos a dar una vuelta por la plataforma, pero ya el curso está oculto. Si lo abrimos, la gente que está ansiosa todavía se meterán a decir algo más, entonces no lo vamos a abrir. Pero bueno, que tampoco es por no alargarnos, ¿no? Y entonces ahora... estamos implementando el plan de evaluación, o sea, el plan de evaluación, por supuesto, ha ido desde antes del inicio del curso, la gente ya ha tenido que contestar cuáles eran sus necesidades de formación, cuál era su conocimiento previo, antes de cada módulo han contestado un pretest de conocimiento, después de cada módulo han tenido que contestar a varios, ¿no, Pilar? Bastantes cosas. Pero bueno, las dimensiones que nosotros hemos querido evaluar o que pretendemos sacar algo de análisis son la calidad, la relevancia y la utilidad de los materiales formativos que se han diseñado, la adquisición de conocimientos, ¿no? Ver también si la gente, bueno, al final de haber realizado el curso, si ha adquirido algún conocimiento más o ya son cosas que ya estaban sabidas. Si ha habido implicación y participación, también por el tema ese de si motiva o no el curso a ser participativo, ¿no? Porque muchas veces ocurre que también la formación online suele ser muy unidireccional, ¿no? Que uno lanza cosas y los otros demás no contestan. Pues la idea de este curso era un poco que fuera más colaborativo. Luego la satisfacción en relación a las actividades de aprendizaje y los requisitos de adaptación, como hemos dicho. Entonces ahí tenéis pues los indicadores que hemos utilizado para cada una de las dimensiones, las fuentes de información, o sea, todas las encuestas, cuestionarios y feedback que hemos ido recogiendo y cuándo hemos ido haciendo cada evaluación para cada una de las dimensiones. Y por último, por deciros dónde estamos ahora mismo, pues el curso finalizó el 30, lo cerramos como una semana más tarde para que algún rezagado que quisiera terminara bien la evaluación o bien alguno de las tareas. Y ahora pues estamos en fase de, ya estamos extrayendo de la plataforma todas las respuestas y ahora ya estamos en fase de análisis, ¿no? Y ya el jueves nos vamos a encerrar todo el equipo todo el día para discutir qué es lo que ha salido en cada módulo y tal. Y luego pues eso, intentaremos sacar las recomendaciones para la adaptación del material, incorporar aquellas cosas de la evaluación que hablen de la calidad de los materiales y tenerlos ya preparados para la difusión. Los materiales luego estarán disponibles y serán públicos,
¿no? Porque esto no deja de ser un proyecto de la Comisión Europea que luego pone a disposición, pero bueno, que lo importante sería que luego se implementen, ¿no? O sea, que ya que los tenemos, y eso es todo. No sé si igual, Pilar, quieres... Yo, desde el alumnado... Sí, no sé. A mí es que me pilló en un momento dado que tenía un exceso de trabajo, entonces los primeros los hice un poco, los iba metiendo de retraso, realmente porque tenía terminando un libro, haciendo unas jornadas, un exceso, pero me pareció, me lo mandó Daniel, al principio iba a decir casi, ¿no? Pero me pareció tan interesante y realmente la experiencia que teníamos nosotros, que llevábamos tiempo trabajando este tema, sobre todo mi experiencia cuando la batalla por el derecho a la salud de los refugiados, que la conseguimos y eso, pues me metí, ¿no? Entonces, si dichas cosas, bueno, en general a mí me ha parecido, que os lo he dicho, ¿no? Un curso con un nivelazo, no todo igual de nivel, es decir, realmente había exposiciones de PPTs que te metías a vídeos, que te metías a temas, eso era lo más interesante, pero entonces tú te metes en una clase de ese tipo que ponían 10 minutos, que un PPT, ahí el mayor elemento negativo, algo que se ha hecho mal, ha sido la estructura con el tiempo, porque entonces te daba como que lo vieras por encima si te pone 10 minutos, solo que me imagino que eso ha sido el fruto de tener que decir, tengo estas horas y quiero meter esto, me imagino que habrá sido eso, pero realmente porque te daba como, o soy tonta o no me entero, pero eso ha pasado cuando hemos hablado con la gente, ¿no? Entonces, ese problema que me imagino que luego se resolverá. Y entonces, claro, había temas, pero muy bien diseñados, con una formación increíble, que yo que me he movido bastante, ya estoy jubilada en tantos años, tantos cursos, tantos PhDs en la London School, en muchos sitios, realmente este curso yo le podría poner un nivel de un 9, 8, 9 a 10, en muchos aspectos, en ese aspecto no. Segundo, es decir, ¿por qué no? Eso sería fácil, digo tal, ¿por qué no en vez de presentar el PowerPoint o el ese, que a veces había problemas con los PDFs que no se podían pasar, ha habido PDFs que al principio no se podían sacar, que tuvisteis tal, no se habla. Es decir, es el mismo costo que la persona lo hable. ¿Qué pasa que cuando la persona se lo hable, sabes los silencios, sabes la cara que te pone? Es decir, porque el vis a vis en temas humanitarios, en temas donde no solo la matemática, que es un tema de sensibilidad, es importantísimo el vis a vis, importantísimo. Entonces, una conferencia ya misma, igual que el PPT, que eso no sale más caro, en eso yo creo que tendría un mejor resultado. No lo sé, vamos, esto es a posterior, pero creo que es importante para decirlo ya siempre. A lo mejor no todas, pero sí la mayoría, ¿no? Coordinar. Y luego, por ejemplo, hay conferencias que son, pues decías, una tarde, ¿no? Entonces, pero claro, el problema de decir una tarde es que la gente estaba trabajando. A mí me pilló de baja que tenía que estar 8 horas quieta, Entonces, también me dio tiempo, pero que al principio tenía más cosas, luego ya no. Se nota, ¿no? Si no te pilla que vas al trabajo de 8 a 6 o 7 ahora y ponte a las 8 y no era ni 1 o 2 horas, era hasta la 1 a las 2, ¿no? Entonces, ese problema no. Pero bueno, entonces, el tiempo. Pero con el tiempo, como había temas también ordenados, te gustaba, ¿no? Y entonces, a la hora de actividades, a la hora de todo, cómo retraer. Es decir, los test que han venido al final, a mí me parece que se te olvidaba. Ha habido comentarios sobre eso, no es que lo quiera decir por comentarios. Yo misma había planteado ese comentario, ¿no? Es decir, te hacían todos los test de los cursos a final. Entonces, al ponerte los test, lo que has hecho en el primer módulo, ya es muy difícil que te acuerdes, si este material, esta herramienta, y entonces, bueno, yo creo que ahí sí, por decir que no pasaría nada por poner los test cada módulo, y separar las dificultades mayores, dónde te has sentado mejor a nivel de evaluación. Porque, ¿qué pasa? Es decir, también poner el tema lingüística, ¿no? Para españoles y para muchos que se notaba que daba más trabajo el foro. Hay mucha gente que te trabajaba mejor las hojas que tenías que mandar que los foros, ¿no? Y entonces es otro punto que tendríais que ver, ¿no? Y también, por ejemplo, lo de las páginas web. Esto lo pongo yo ya como chiste porque os lo he repetido, porque no sé quién ponía 10 minutos, luego porque no ponía meter en el foro sería más tiempo, porque luego en otra hoja estaba lo del foro, pero 10 minutos te ponían pues realmente una página web, meterte en el CDC, meterte en la página de la OMS,
de infecciosas y meterte en el de Europa. El de Europa está mejor ordenado. Pero hoy día sacar los datos epidemiológicos de los países de los de todos venían, en la página de la OMS no está establecido ahora, ¿verdad, Daniel? No hay los datos. Tienes que irte a cada país y sacar e irte apuntando con la mano, porque no tenemos la memoria para tenerlo. Eso era una página web. Luego, la del CDC es mucho más complicada todavía, Luego te tenías que meter la de Europa, que esa, como era Europa, nos lo daba ya en un mapa, en un Excel. Y luego tenías que ver esas, compararlas con las tuyas de España. Tener tu pensamiento, ¿qué haces? Que eso ya ni contaba. Entonces, y luego tener que meterte en el foro, comentar lo tuyo, porque a veces cuando se exigía después del foro que comentaras lo de tus compañeros, era ya casi, en algún caso lo hacías, si no es muy difícil. Ya el trabajo que te ha dado llegar hasta ese final, ¿no?, de meterte en el foro, y a veces sí que comentabas los más cercanos a ti. Nosotros, por ejemplo, en el grupo español, no sé si te has dado cuenta, en el grupo español nos comentábamos mucho a nosotros porque poníamos muchos ejemplos españoles, que eran unos ejemplos muy diferentes. Entonces nos apoyábamos diciendo, no por apoyo, no decir, oye, pues claro, ese tema no. Y como no conocíamos lo griego ni lo italiano, era mucho más difícil que nosotros hacer comentario de ellas o decir, voy de acuerdo. Añadida, sí, no. El idioma, que también era una dificultad, ¿no? Sí, pero que vamos, que se hacía, que eso es lo normal, que si una aporta algo de España, tú lo comentes y otros no, pero vamos, lo normal. Y el foro ha trabajado perfectamente en esos comentarios. No todas las veces hemos desarrollado lo que los compañeros para contestarles, a veces tú te preparabas lo tuyo y no te daba tiempo ya ni a meterlo y ya lo metías y te quedabas a gusto, pero realmente, no sé, es que no me acuerdo ahora, pero hay muchas cosas positivas. Yo creo que había el nivel de formación ha sido, bueno, y luego ya los dos módulos, el 4 y el 5, que eran los más específicos, de acción, porque para mí los primeros módulos eran de gestión, más o menos. El de las barreras, el módulo de las barreras, ese es buenísimo porque está trabajadísimo, estudiadísimo y todo también ordenado, y es muy novedoso para gente que nunca, es decir, lo de destino y todo eso era totalmente novedoso, lo comentaba la gente. El módulo segundo y el tercero, que eran ya los más, el de determinante de salud, un trabajo increíble para los médicos que habíamos hecho, para los que estaban fuera de médicos lo encontraban un poco más dificultoso, lo veías por sus comentarios y por la gente que habla luego, ¿no? Y el 4 y el 5 son dos módulos que eso sí que, aunque si no saliera esto, deberíais de pasárselos a todos los profesionales de la salud, porque te sirve también para la población de aquí. El de salud sexual y reproductiva, bueno, con los vídeos, con las tareas, con los tags, con los colorines, ese te hacía trabajar, que son los buenos módulos que te hacen trabajar hasta el final todo, ¿no? Con mucho ejercicio, no solo foro, es buenísimo, el de salud sexual, y luego el de violencia de género, el de violencia de homosexuales, los de transexuales, los de menores acompañados y viejos y disables, eso yo creo que se deberían de incluir en los temas hoy día, en los temas de salud, de formación en salud. Y nosotros por lo menos tenemos, mucha parte lo habíamos incluido ya anteriormente a esto, porque siempre dábamos violencia de género en los cursos de asistencia sanitaria en crisis, y que deberíamos. Y por último decir que claro, que en este eso yo vi una dolencia de no hablar tanto de la necesidad de crisis humanitaria o cómo formar. Yo creo, aquí yo metería también principios humanitarios, si tenemos que hacer, como se dice, que en la llegada y en el tránsito tenemos que hacer como una contingencia y tratarles como crisis humanitaria, se debería de meter de alguna manera, ¿te acuerdas, Daniel, que lo habíamos hablado? Es decir, de alguna manera, 1 o 2 temas de lo que es los principios humanitarios, lo que es la crisis humanitaria y cómo se aborda una crisis sanitaria, en el contexto de los refugiados, Entonces yo creo que eso sí que se debería de añadir, si realmente somos conscientes de eso, porque de esto no se hablaba nada en el curso. Iba más al reglado, no sé si os habéis dado cuenta, iba más al reglado de la crisis humanitaria, y todos fuimos conscientes en el principio, yo creo que todos iban de acuerdo en los foros y los profesores, de que en el tránsito y en la llegada había una necesidad de trabajar en términos de crisis humanitaria. Eso fuimos todos conscientes. Entonces yo creo que añadirlo, si ahora podéis para el informe final, sí que se ve una necesidad. Ahí al final yo he hablado mucho, ¿no? Yo solo hago un comentario a lo que has dicho, Pilar. El dimensionar las cargas de trabajo lo tenemos clarísimo, que es el talón de Aquiles, es lo que tenemos ahora. Ya hemos
¿no? Hemos pilotado unos contenidos, hemos pilotado unas metodologías, ahora tenemos que dimensionar, ¿no? Y esa es una de las cosas que tenemos en mente desde el principio. El tema del idioma era una dificultad y era que locutar intervenciones en inglés cuando el objetivo de estos materiales es que se traduzcan y se adapten a otros contextos, bueno, pues estuvimos ahí valorando dónde poner el esfuerzo, ¿no? O sea, que no es que no lo hayamos querido hacer, es que realmente en pocos sitios se van a implementar en inglés tal cual están, ¿no? O sea, en España sería... Hablar en inglés el profesor. Claro, sí, pero que sí. Como lo que pretendemos es que esos materiales ahora se usen en otros contextos, era un poco lo que te comento de... Bueno, y porque tampoco, o sea, el mismo tiempo que habéis tenido vosotros para hacer la formación, hemos tenido nosotros para desarrollar el curso. Es que este proyecto ha sido tantas cosas en tan poco tiempo que... Luego que la evaluación, que tú has comentado, la evaluación de este curso ha sido muy exhaustiva. Ningún curso que organiza la escuela tiene tanto cuestionario de evaluación. O sea, es que esto era para pilotar, ¿no? Entonces, que no pienses que la idea nuestra es que el curso tenga esos sistemas de evaluación, ¿no? O sea, aquí hemos sido muy exhaustivos para poder ahora desarrollar todas esas recomendaciones, ¿no? Y lo último, comentar que, bueno, que la formación virtual por la que hemos apostado desde el principio en este proyecto es porque era la única viable que veíamos plantear, ¿no? O sea, obviamente hay países como Dinamarca, Holanda, donde la formación suele ser presencial y sigue manteniéndose presencial. En otros sitios como Andalucía, pues es inviable ahora mismo. Puede que se pueda adaptar y hacer algo semipresencial, pero todo este contenido, con la cantidad de horas que requiere, aunque hiciéramos parcialmente cursos de módulo 1 o destinados a algunas poblaciones en concreto, es muy complicado que se lleven a cabo de forma presencial. Entonces, lo virtual tiene su gracia, pero sus dificultades también, ¿no? Entonces ahí el papel de los tutores tiene que ser muy de impulsar el diálogo y el aprendizaje entre pares, porque al final eso lo has visto tú y lo hemos visto todos, ¿no? Y se ha señalado aquí esta mañana que las aportaciones de cada profesional al resto de participantes es uno de las riquezas del curso, el hacer red, ¿no? Yo lo he dicho, pero lo más importante ha sido el trabajo, y además dicho por todos, de los tutores, que ha sido buenísimo. El trabajo de los tutores y los profesores. Se notaba que, es decir, cogíais cada 3 o 4 foros resúmenes, y todo eso se hace, porque muchísima gente cuando daba otros cursos, entre nosotros que nos hemos comentado también, y eso ha sido un trabajo de verdad de un 10, porque realmente nos hemos sentido que estabais ahí, y recogíais. Daniel una vez nos contestó a todos uno por uno, ¿no? Sí, a las 3 de la mañana. Y tú, Olga, entonces claro, así, eso te daba, decir, y yo pues tengo que hacerlo. Vamos, y además, y unos comentarios también perfilados, aunque ha habido también sus discrepancias con el tema de la prostitución. Pero muy bien. Pues damos por cerrado este apartado y ya por lo menos liquidamos ya la transmisión en streaming. Quedaba una pequeña parte que vamos a hacer muy breve por muchos motivos.